Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Muy buen día tenga todos y todas ustedes que nos escuchan. Les doy la más cordial bienvenida a este programa Historia Viva, la voz del pueblo de México. Recuerden que esta es una coproducción realizada por Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Mi nombre es Ivette Mota y como cada semana, pues me da mucho gusto saber que están del otro lado de estos micrófonos y escuchar esta conversación que semana a semana tenemos, llevados por la batuta de nuestro historiador titular de este programa, el doctor Felipe Ávila. Felipe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ivette. Y bueno, la radio, como saben, como ustedes escuchan y sienten, nos enlaza, nos sensibiliza, nos hace resonar y sentir emociones. Y bueno, estamos celebrando 100 años de estar unidos a través de estas ondas hertzianas. Y para conmemorarlo, en esta emisión, damos continuidad al intercambio de ideas que iniciamos hace unas 2 semanas con un invitado muy especial. Él es el comunicólogo y director de Radio Educación, Gabriel Sosa Plata. Qué gusto tenerlos a ambos hoy nuevamente. Muchas gracias, Ivette. Muchas gracias, doctor Ávila, por la invitación nuevamente y saludamos con enorme gusto a todo el equipo de producción, a Mario y por supuesto a las audiencias. Pues Gabriel, Felipe, estimadas amigas, amigos, la historia de la radio en México cumple un siglo. Simbólicamente está fechado el 9 de octubre de 1921 y nosotros continuaremos con este recuento histórico mínimo en este tercer programa. Y bueno, hoy revisando a vuelo de pájaro los sucesos más relevantes de la radio en los últimos 50 años. Pero antes de iniciar, ¿qué les parece si recordamos quién es nuestro invitado de hoy? Gabriel Sosa Plata actualmente se desempeña como director general de Radio Educación. Es además profesor e investigador titular B con licencia del Departamento de Educación y Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y se ha especializado en políticas públicas de la comunicación. Sosa Plata es licenciado y maestro en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, titulado en ambos grados con mención honorífica. Ha publicado ensayos académicos en más de 20 libros colectivos nacionales y extranjeros. Es autor de los libros Días de Radio, Historias de la Radio en México, Secretaría de Cultura y Tintable, 2016. Innovaciones tecnológicas de la radio en México, Fundación Manuel Buendía, 2004. Coautor de los libros Las 1001 Radios y de Medios Digitales, México Open Society. Ha presidido la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, OID. Fue defensor de las audiencias del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara y se desempeñó como ombudsman de la radiodifusora Noticias MBS y fue mediador del Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Ganador de 2 premios nacionales de investigación otorgados por el CONEIC, y ha sido columnista y comentarista en Sin embargo, Radio Educación y ADN 40, y actualmente conduce el programa Media 20.1 de TV UNAM. Después de escuchar esta semblanza de Gabriel Sosa Plata, continuamos en Historia Viva y agradecemos a quienes nos siguen por Facebook y por Twitter de Radio Educación y del INERM, por supuesto, en las emisoras 1060 AM y el 96.5 de FM aquí en la Ciudad de México, y por supuesto también a todas las personas que nos escuchan a través de las diferentes emisoras que se unen a esta señal. Bueno, Felipe, en nuestro recuento no podía faltar la reforma política hecha durante el sexenio de José López Portillo, de 1976 a 1982.
porque, bueno, elevó el derecho a la información y la libertad de expresión en el artículo 6º constitucional y en la Ley de Organizaciones y Procesos Electorales. Al respecto, Felipe, ¿cómo se reportó históricamente esta medida en la reconstrucción de la memoria del camino hacia la democracia mexicana? Con gusto, Ivette. Como hemos venido comentando con Gabriel en los 2 programas anteriores, la historia política de México está indisolublemente ligada a la historia de las comunicaciones, de la información, de los derechos y libertades políticas. Cabría mencionar que en 1976 el gobierno del entonces presidente José López Portillo comenzó a promover una reforma política porque el sistema que se había construido en las décadas posteriores a la Revolución Mexicana se había convertido en un sistema con un partido de Estado, con un partido hegemónico creado desde el máximo poder de la República, que era la presidencia y el poder ejecutivo, y el primero llamado Partido Nacional de la Revolución, Partido Nacional Revolucionario, que después en el cardenismo se había transformado en Partido de la Revolución Mexicana y posteriormente se había convertido en el Partido Revolucionario Institucional, pues era el partido que dominaba absolutamente, prácticamente todos los cargos políticos, desde las presidencias municipales, las gubernaturas, las diputaciones locales, las senadurías federal y el Congreso de Diputados también federal, los gobiernos de los estados y las entidades federativas y también la presidencia de la República. Llegó a tener una predominancia absoluta en donde pues, se le identificó como un partido hegemónico, un partido de Estado, un partido nacido desde el poder y para conservar el poder. Y pues esto había causado enormes problemas porque no había canales de expresión suficientes y eso había quedado muy claramente manifiesto con la cerrazón del régimen durante el periodo de Gustavo Díaz Ordaz, que reprimió de manera brutal las manifestaciones estudiantiles que exigían justamente que hubiera libertades políticas. Se había abierto una fractura entre el gobierno, el régimen construido después de la revolución y buena parte de la sociedad mexicana, sobre todo de los nuevos sectores de clases medias, de estudiantes, profesores, profesoras, profesionistas de ambos sexos, que no tenían manera de expresarse, no tenían manera de hacer escuchar sus demandas y no estaban representados en los distintos órganos de gobierno y de representación política que había, porque el PRI copaba todo. Hubo además de el movimiento estudiantil y de otros movimientos democráticos, de trabajadores, de campesinos, hubo también una expresión extrema de descontento contra esa falta de libertades que se materializó en los distintos movimientos guerrilleros que hubo en la década de 1970 en distintas regiones de nuestro país. Ante esa circunstancia, lo que el gobierno de López Portillo decidió fue abrir los espacios de participación política y le encomendó a su entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, que fuera el artífice de una reforma política que permitiera por primera vez la participación minoritaria de otras formas de expresión política que no correspondían al Partido Revolucionario Institucional. Fue sobre todo una reforma para que las izquierdas, y particularmente la izquierda comunista, la izquierda trotskista, que eran las manifestaciones orgánicas más importantes en esos años y que estaban prácticamente proscritas, no eran ilegales, no eran clandestinas, pero no tenían manera de participar en las elecciones, no tenían registro como partidos políticos, no podían competir en los distintos procesos electorales y pues esto iba generando un descontento cada vez mayor, de manera que la reforma política fue como una vía de escape, como una olla de presión que tratara
de dosificar la salida de ese descontento, de esta rebeldía, a través del voto y a través de las instituciones. Y fue realmente un parteaguas, porque por primera vez se establecieron lo que se llamó los diputados plurinominales, las representaciones proporcionales de partidos políticos, que aunque no ganaran una elección en un distrito electoral, sin embargo, si en conjunto el partido podía superar el límite de porcentaje de votos emitidos en su favor a nivel general, que era el 2.5% de la votación total, entonces tenía derecho al menos a un diputado de partido por representación proporcional. Este número de diputados, iba creciendo en la medida en que el voto por estos partidos era superior al 2.5%. Entonces, por primera vez se tuvo un Congreso Federal plural, ya no dominado únicamente por el PRI, sino al que tuvieron también ingreso diputados del Partido Acción Nacional, pero sobre todo representantes de la izquierda, del Partido Comunista, particularmente de otros partidos de izquierda. Y pues esta apertura democrática fue creciendo, porque en la medida en que estos partidos tuvieron la oportunidad de tener representantes populares, pues se hicieron acreedores a los beneficios que les otorgaba la ley de organizaciones políticas y procesos electorales, tuvieron acceso a recursos públicos, pudieron hacer más campañas, más difusión, pudieron difundir sus ideas a lo largo y ancho de la República, y entonces fueron creciendo sus simpatizantes y sus miembros activos, ¿no? Hay un crecimiento espectacular de estos partidos políticos de izquierda que entran al sistema político electoral y que comienzan a captar muchos adherentes, muchos simpatizantes, y van creciendo y van teniendo una mayor presencia, sobre todo en algunas regiones. Entonces, pues, esta fue una reforma muy importante, la de 1977, y esto tuvo desde luego repercusión en otros ámbitos, como el que estamos aquí comentando con nuestro amigo Gabriel Sosa Platas, porque pues también este proceso de incipiente apertura política también fue abriendo camino en los espacios públicos de radiodifusión, sobre todo en la radio. En la televisión tardó muchísimo tiempo más, pero se fueron abriendo espacios plurales, abiertos, de discusión, de participación y de crítica política también, que prácticamente no se permitía hasta esos años, Ivette. Así es, Felipe, y justo en ese sentido yo le pregunto a Gabriel que nos pueda describir, contar la historia de los hechos más emblemáticos de justamente la historia de la radio en esos años entre los 70s y los 80s, que sucedió con la publicación del reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, la creación general de radio y televisión y sus institutos, y bueno, también la creación de la Asociación de Radiodifusores de FM, hoy la ARVM, y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio, que más tarde se convertiría también en radio y televisión. Gabriel, adelante. Gracias, Ivette. Pues después de escuchar este contexto político tan importante que nos ha descrito el doctor Ávila, pues ubiquemos efectivamente un avance en el ámbito de la democracia, de la apertura, particularmente de los partidos políticos de oposición, en el sentido de que pues se tenía efectivamente el 68 y era necesario oxigenar al sistema político. Ya lo dijo el doctor Ávila, quien impulsó esta reforma político-electoral, que fue Jesús Reyes Heroles. Pero veníamos efectivamente de un sexenio en el que comenzaban a generarse tensiones con diferentes actores políticos, incluidos los medios de comunicación, porque los medios son también actores políticos. Durante el sexenio de Luis Echeverría, yo creo que se presentaron las mayores tensiones de la relación entre el poder político y los medios de comunicación. Pero paradoja de la vida, si bien es cierto que había un discurso bastante crítico, incluso del mismo presidente Luis Echeverría,
y en general de la clase política, pues dominante, particularmente del PRI, sobre todo hacia la televisión, no hubo en la práctica ninguna ley, disposición, reglamento que afectara de manera notable sus intereses. Todo quedó, reitero, en el ámbito discursivo. Por ejemplo, en el 73, lo decía Sibeth, se expide el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, que es un reglamento que procura regular los contenidos de la radio y la televisión, que es muy estricto, que establece reglas del juego que no se tuvieron durante los 13 años anteriores. Este reglamento deriva de la ley de 1960 y que procuraba, pues sobre todo tutelar, en aquel entonces no se hablaba de los derechos de las audiencias, pero iba en ese sentido, este reglamento, sobre todo proteger a la niñez, y proteger de que los contenidos pues no vulneraran los principios fundamentales que establece la Constitución. Paralelamente se emite el primer reglamento de publicidad, Ivette, en el mismo año de 1973, porque ya entonces la televisión estaba plenamente consolidada en los años 70 y comenzaba a generarse muchos abusos, muchos fraudes también a los televidentes. Entonces, el gobierno de Luis Echeverría busca poner orden con estas y otras disposiciones. Bueno, como decía, no solo esto no afectó a la propia industria de la radio y la televisión, sino que le llevó a acciones para su fortalecimiento. En 1973 se crea Televisa, por ejemplo. Televisa, sé que estamos hablando de televisión, pero Azcárraga siempre fue líder durante muchos años, no solo del nuevo medio, que era la televisión, sino también de la industria radiofónica, a través de la XW. La mayor parte de los grupos radiofónicos tenían alianzas estratégicas con lo que antes era Telesistema Mexicano y después con Televisa. Y se convirtieron, a partir de la creación de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, en un ente de representación de intereses de una industria cada vez más poderosa. Y cada vez que, por ejemplo, existía alguna disposición de carácter legal, administrativo que afectara sus intereses, la radio y la televisión salían conjuntamente a defender a todo el sector, con el liderazgo de Azcárraga y de otros ya empresarios de la industria radiofónica, también muy poderosos, sobre todo con una influencia muy notable, no solo en el centro del país, sino en diferentes regiones. De hecho, la radio, particularmente en lo que se refiere a la radio comercial, ha estado dominado por familias en diferentes entidades o bien territorios, pues, o regiones de nuestro país, y que son las que, pues, todavía hoy en día prevalecen. Cuando se presenta esta reforma político-electoral ya en el gobierno de José López Portillo, el doctor Ávila nos comenta pues todo el impacto político que tuvo esta Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Pero paralelamente, como parte de esa reforma político-electoral, se trabajó en una mayor apertura de la radio y la televisión a los partidos políticos. Era una apertura forzada desde la misma ley. Debían abrir espacios a los partidos políticos de oposición para oxigenar, ya decíamos, el propio sistema político. Pero paralelamente el gobierno de José López Portillo emprende un proyecto que iba muy bien, sobre todo en los primeros años de vida, pero que al término del sexenio fracasó rotundamente, que era la reglamentación del derecho a la información. Porque el gobierno de López Portillo vio que efectivamente la consolidación de Televisa y de estos grandes grupos radiofónicos estaba creando un nuevo poder. Ya se veía venir, pero era un poder que siempre tuvo de aliado el propio sistema político priista, pero ya para entonces ya no era tan así. Ya formaba parte, la industria de la radio y la televisión, pues de todo este conjunto también de alianzas, asociaciones, grupos empresariales que ya estaban también estableciendo su propia agenda y que utilizaban a los medios de comunicación para la defensa de estos intereses. Bueno, esto se da cuenta el gobierno de López Portillo y el propio Jesús Reyes Heroles procuran hacer una reglamentación del derecho a la información que lo que buscaba era un fin
que todavía seguimos buscando, que es la democratización de los medios de comunicación. Ya entonces empezaba a hablar de radio comunitaria, por ejemplo, de periódicos comunitarios, de acotar la concentración de medios en pocas manos, y sonaba muy bien. Incluso se crean este conjunto de instituciones. Por ejemplo, estábamos hablando de RTC, que se crea en 1977. Se habla de, pues bueno, de esto de la reglamentación que se conjugan varias iniciativas, pero termina el sexenio, Ivette, doctor Ávila, y se viene la crisis económica, lo recordarán muy bien, esta crisis del precio del petróleo, y los temas de medios de comunicación pasaron pues, prácticamente al último término de la agenda pues, política del gobierno de López Portillo, y ya no se logra esta reglamentación. Cuando a uno le pregunta, como fue mi caso, pues a quienes lo vivieron muy de cerca este episodio, y lo hice, por ejemplo, con el maestro Miguel Ángel Granados Chapa y con otros actores, pues, de la vida pública, me decían que no se pudo lograr la reglamentación de derecho a la información y esta democratización de la radio, de la televisión, porque ya para entonces era demasiado la influencia de los grupos mediáticos en la política y que pues los intereses, sobre todo de Televisa, se impusieron para impedir esta reglamentación, y aparte de que ya también la clase política en aquel entonces estaba muy presionada por otros temas, como decíamos, de la agenda. Recuerdo una entrevista que le hicieron a José López Portillo en una revista que se llamó Macrópolis, y le preguntaron a López Portillo que por qué no se había concretado la reglamentación del derecho a la información, que ojo, no era, y sí es muy importante aclararlo a las audiencias, no se trataba de un tema de censura, como lo dijeron los medios impresos y obviamente la radio y la televisión, sino más bien de apertura, democratización de los medios, incluso de fortalecimiento de los medios públicos. Y responde López Portillo que les faltaron habilidades a su equipo de trabajo para concretar esta reforma en materia de medios, pero que él consideraba que era una promesa y un objetivo impostergable del Estado mexicano, ¿no? Interesantísimo, pues, por todo lo que hay alrededor de la figura de López Portillo, pero en el tema de los medios de comunicación, creo que él sí tuvo un objetivo, podríamos decir que muy noble en este sentido, de fortalecer pues a los medios, apoyando a los medios comunitarios, incluso, como decíamos, también fortaleciendo a los medios públicos y acotando este crecimiento que finalmente se siguió dando en los años siguientes del poder político de la radio y de la televisión. Gabriel, ¿cómo justamente se fortalecieron los medios públicos en ese escenario? Pues se fortalecieron sobre todo ya en el sexenio de Miguel de la Madrid, ya cuando se crea los institutos, el Instituto Mexicano de la Radio, el Instituto Mexicano de Televisión, el Instituto Mexicano de Cinematografía, y procuran dotarlos pues de mayores recursos porque existía en el gobierno de Miguel de la Madrid, después del fracaso de la reglamentación del derecho a la información, un compromiso que se había quedado ahí como uno de los pendientes, que era esto, el de generar un sistema mucho más democrático de medios de comunicación, y se le dotan de recursos, incluso se fortalece, por ejemplo, Televisión Rural de México, comienza a hablarse ya de un sistema satelital propio, incluso esto lo había impulsado originalmente el gobierno de José López Portillo. Él hablaba de un satélite llamado Ilhuicagua, si no mal recuerdo, pero bueno, se concreta hasta el sexenio siguiente. Es decir, vemos una recuperación por parte del Estado mexicano del tema de los medios públicos para generar mayores equilibrios en el sistema comunicacional y se crean, como decíamos, estos sistemas. Entonces, de ahí viene, bueno, acuérdate también, y seguro también la audiencia recordará, que en el sexenio anterior también de Luis Echeverría se dio, pues no fue una recuperación, más bien fue una venta casi obligada del Canal 13 de televisión, que había pertenecido a Francisco Aguirre y queda en manos también ya del gobierno, el Canal 13 de televisión,
y ya cuando se crea el Instituto Mexicano de Televisión, pues el Canal 13 sobre todo se convierte en una red nacional y ya después se incorpora el Canal 7 de televisión, que por cierto llevó al desplazamiento del canal 8 para pasar al 9, porque no cabía pues por la distribución de frecuencias o canales de televisión dentro del espectro. Entonces se abre para el nuevo canal y se crean las dos cadenas nacionales y es una recuperación del sentido público, de la función pública que debían tener los medios de comunicación. Se puede acusar de que a lo mejor fueron medios en algunos momentos muy progubernamentales, en fin, pero al menos sí vemos una variable interesante en ese terreno de la recuperación de estos espacios que tenía ocupado pues ya los intereses económicos y comerciales de los grandes medios de comunicación. Así es. Bueno, ¿qué les parece, Gabriel Felipe? Si vamos a hacer, no es un paréntesis, pero sí es un contexto que agregamos a este programa para conocer en la historia que ha sido la radio indígena en nuestro país, conocer las radios comunitarias indígenas y regresamos a Historia Viva. El fenómeno social y de comunicación que significan hoy las radios comunitarias y las radios indígenas se multiplicó por todo el país durante las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI, impulsadas tanto por los pueblos como por las organizaciones indígenas, dadas la verticalidad y el autoritarismo de la comunicación política gestadas por el Estado, así como por la indiferencia y condena de la industria de la radiodifusión, con el argumento legaloide de que la Ley General de Radio y Televisión no las contemplaba. Cabe recordar aquí que las radios comunitarias indígenas son aquellas instaladas y operadas de forma independiente por los propios pobladores, mientras que las llamadas radios indigenistas son aquellas dependientes del sistema de radiodifusoras culturales indigenistas y que actualmente forman parte de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, institución gubernamental. El antecedente del sistema de radiodifusoras culturales indigenistas se remonta al año de 1979, cuando el entonces Instituto Nacional Indigenista, INI, instaló en Tlapa de Comonfort, Guerrero, la estación XEZV, La Voz de la Montaña, como inicio de un ambicioso proyecto que tenía el objetivo de emplear a la radio como un medio para apoyar a los programas de trabajo institucionales en las regiones interétnicas de nuestro país. Sin embargo, este proyecto terminó por convertirse en la forma a través de la cual el gobierno dictaba su agenda a las comunidades indígenas. Pese a los aspectos positivos que han aportado desde el Estado, las radios indigenistas, las emisoras de corte comunitario indígena nacieron y crecieron con un muy diferente sentimiento y sentido de pertenencia, ya que se trata de estaciones que desde su concepción no son simplemente para escucha de los pueblos indígenas, sino que emanaban de ellos. En México, Radio Guayacocotla y Radio Teocelo en el estado de Veracruz son las radios comunitarias más longevas con más de 50 años de vida. En un inicio, estas estaciones se centraron en los esfuerzos de alfabetización para los adultos. Posteriormente se enfocaron en promover la información local y notas de corte cultural regional, temas agrícolas y de derechos laborales de los campesinos. Los cambios en la sociedad mexicana después de 1994 se cristalizaron en otra comunicación con el nacimiento, en febrero de 2002, de la radio insurgente La Voz de los Sin Voz, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, un proyecto de comunicación autónoma zapatista. Se trata de una experiencia que se vinculó tanto a las luchas indígenas por la autonomía como a las luchas por la construcción de una comunicación libre.
Otra experiencia fue el surgimiento de emisoras clandestinas o piratas en instituciones educativas que mantenían posturas críticas ante el Estado. Este fue el caso de Radio Universidad Pueblo en Chilpancingo, de Radio Municipal de Juchitán, Oaxaca, y de Radio Universidad de Puebla. Muchas de estas emisoras operaron por décadas sin permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Así lo hizo también y lo sigue haciendo la ¡Qué Huelga Radio!, fundada durante el movimiento estudiantil de 1999-2000 en la UNAM, misma que se anuncia hasta nuestros días como una radio libre, social y contra el poder. En la actualidad, sin duda, la era digital permite la oferta de diversas voces de forma libre, pero no siempre fue así. Las radios comunitarias, tanto campiranas como ciudadanas, han trabajado aún sin permisos oficiales o de emisión y han afrontado incluso actos de acoso de diferentes modos, desde la intimidación verbal hasta la agresión, e incluso llegaron a padecer de la desaparición de sus locutores. Durante el sexenio de Vicente Fox, las radios comunitarias sufrieron agresiones constantes por parte de funcionarios federales y de los elementos policíacos, quienes incautaron en sinnúmero de ocasiones equipo de las emisoras clandestinas. Tristemente, estas arbitrarias acciones estuvieron justificadas avalándose en la Ley Federal de Radio y Televisión del 10 de octubre de 2002, que establecía los requisitos para otorgar concesiones o permisos, los cuales eran prácticamente imposibles de cumplir por las radios comunitarias. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, fue señalada en su momento como promotora de la radio pirata y clandestina por la Asociación Internacional de Radiodifusoras, AIR, misma que presionó al gobierno a poner fin a la impunidad y garantizar la seguridad nacional con el cierre de las radios comunitarias. Por fortuna, el diálogo entre las emisoras piratas y las instituciones dio como resultado acuerdos entre ambas partes. Así nació en el 1350 de AM, en la Ciudad de México, la Radio de los Ciudadanos, y así también se alcanzaron en 2004 los primeros 11 permisos oficiales para las radios comunitarias. Estamos de regreso en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Y bueno, dentro del tema de los últimos 50 años del centenario de la radio. Gabriel, te pregunto, ¿qué ha aportado el fenómeno social y comunicativo de las radios comunitarias e indígenas a finales del siglo XX y antes de las comunicaciones actuales? Muchísimo, querida Ivette. Fíjate que durante muchas décadas, hasta la reforma constitucional de 2013, la radio comunitaria e indígena se veía como un ejercicio de comunicación demasiado irreverente, quizá para encauzar algunas movilizaciones de protesta y por lo tanto disfuncional, digamos, para la preservación del sistema político mexicano. Es decir, no se le veía a la radio comunitaria indígena, aunque se haya planteado incluso esta posibilidad en el sexenio de López Portillo, como un ejercicio que podría contribuir todavía a la democratización de los medios. Parece una contradicción, pero así es. ¿Por qué? Porque teníamos, es decir, esas expresiones se buscaba que fueran tuteladas o encausadas por el propio gobierno o por el propio Estado. Y se veía algo muy complicado que lo hicieran las propias organizaciones. Era demasiada libertad quizá para entonces. La propia industria de la radio y la televisión combatió legal y administrativamente todo intento de lanzamiento de estos proyectos.
Aún así, desde los años 60, pues surgen dos grandes proyectos, 1965, que es el de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla, como acabamos de escuchar en esta cápsula, y que después se fueron dando otros intentos, sobre todo en los años ya 80. En los años 80, que es cuando comienza a darse una especie de boom, también por el cambio democrático que estaba viviendo, o esta transición pues democrática que estaba viviendo nuestro país durante esta década. Pero no obstante, pues, de que mucho contribuían estas emisoras comunitarias indígenas a preservar lenguas, a buscar esta comunicación pues comunitaria que es fundamental para la preservación de sus principios, de sus propias culturas, de crear comunidad para un mejor desarrollo. Como te decía, eran combatidas y perseguidas, incluso criminalizadas. Los líderes de estas radiodifusoras eran incluso encarceladas o encarcelados, pues, y como te decía, hasta la reforma de 2013 es de que se le reconoce puntualmente. Durante el foxismo surgieron algunas de estas primeras emisoras comunitarias, pero todavía bajo una figura jurídica que también persistió hasta el 2013, que es el del permiso. Pero nada más estamos hablando de unas 15 emisoras que son las que se legalizaron, ¿no? Que antes estaban en la ilegalidad, pues ahora ya estaban en los cauces institucionales y del marco de la ley, pero nada más. Después hubo un retroceso cuando se dio la famosa ley Televisa en este terreno ya en el 2005 o 2006, que es cuando se generó también un clímax de la enorme presión política de los empresarios de la radio y la televisión en el propio sistema político mexicano. Pero bueno, allí están estos intentos, y solamente quiero también agregar un dato significativo más, porque todos estos fenómenos que vemos de erupción de radios comunitarias e indígenas, pues se dan justo por la cerrazón, tanto de los medios comerciales como de los medios públicos, para las expresiones distintas, críticas, incluso podríamos ir hasta vanguardistas, ¿no? Que se daban entre otros actores de la sociedad. Es decir, no se habría dado este boom de radios comunitarias durante estos años sin esta cerrazón política. Aún así, sí se dieron algunos espacios de apertura, sobre todo en los noticiarios, particularmente, y ahí hay que sí reconocer, en algunos medios comerciales, pero sobre todo, lo decía el doctor Ávila, en la radio. Es cuando surge, por ejemplo, Radio Monitor en los años 70, con José Gutiérrez Vivó, y ya después vendrían otros noticiarios de larga duración que sin duda permearon, también oxigenaron, le dieron un reimpulso a los noticiarios e incluso a la radio comercial por esta apertura, pero ojo, también no era una bondad, un hecho generoso, pues, de la industria. No, la democracia también se convirtió en un gran negocio, porque a partir justo de esta reforma, de esta ley que nos hablaba el doctor Ávila, de la Ley Federal de Procesos Electorales y de otras leyes que vinieron después, los partidos políticos pagaban por espacios adicionales en radio y televisión. No obstante que la ley les garantizaba un espacio pequeño, bueno, ahora se pagaba. Entonces la democracia era un gran negocio para los empresarios. Por eso durante las elecciones, y esto terminó pues hasta el nuevo modelo de comunicación política del 2007, las elecciones eran periodos de vacas grandes, ¿no? Para los empresarios de la radio y la televisión. Entonces, quizás sí había una voluntad política de avanzar en la apertura, en la democratización de sus propios espacios, pero al mismo tiempo, vaya que vivieron pues a costa finalmente del recurso público, por esta dotación, pues, por este dinero que reciben los partidos políticos, vivieron momentos de mucha bonanza económica a los empresarios de la radio y de la televisión.
Así es, Gabriel. Y bueno, Felipe, vamos a adelantarnos unas décadas, una década por lo menos. Y bueno, en esta narrativa histórica podemos, o en qué más bien, qué narrativa histórica podemos describir a partir del año 2000, la esperanza de un cambio tecnológico en la comunicación ante, bueno, los valores del pasado respecto a la comunicación política o gubernamental y antes de las propuestas públicas y las prácticas que han privilegiado a los monopolios comerciales. Sí, Bete. Al comenzar el nuevo milenio, hubo una transición democrática en nuestro país. Finalmente, todo el lento proceso de avance de la democracia desde la década de los 60 culminó en la derrota electoral del PRI en las elecciones presidenciales del año 2000. Y sin embargo, una cosa paradójica es que el gran esfuerzo que habían hecho las organizaciones políticas democráticas de izquierda, las organizaciones sociales, los sindicatos, los grupos campesinos, los sectores populares, que habían ido conquistando espacios de representación política, primero en los municipios, en las presidencias municipales, después en algunos gobiernos estatales, que fueron teniendo cada vez más diputados, e incluso algunos senadores, y que había podido realizar una gran movilización, una insurgencia ciudadana en 1988, con la enorme respuesta popular que tuvo la campaña presidencial del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y con la creación del Partido de la Revolución Democrática, que sumó a buena parte de los partidos de izquierda legales que había en esos momentos en el país. Sin embargo, ese proceso de avance indudable de la democracia y de conquista de espacios cada vez mayores en la representación política en las regiones y a nivel federal, no culminó con un triunfo de la izquierda, sino con un triunfo de una coalición conservadora encabezada por el Partido Acción Nacional. La alternancia del año 2000 llevó al poder a Vicente Fox, un empresario del Bajío mexicano que había ingresado al PAN con un discurso nuevo, fresco, renovador, muy contestatario, apoyado por grandes empresarios y por nuevos liderazgos, sobre todo del norte de la República Mexicana, y ellos fueron los que capitalizaron el hartazgo, el hastío, el repudio hacia el PRI, hacia el partido de Estado y hacia ese sistema político ya muy anquilosado, muy viejo, que pues ya no tuvo manera de mantener el poder. El triunfo electoral de la coalición que llevó a la presidencia Vicente Fox abrió muchas esperanzas, muchas expectativas de cambio. Hubo muchos sectores, incluso de izquierda y progresistas, que dijeron que, bueno, para sacar al PRI de los pinos, pues incluso pues, hay que votar por Fox, lo que se llamó como voto útil, que atrajo a muchos opositores que vieron que no tenía sentido seguir votando por la izquierda en esa elección y que más valía votar por Fox para poder sacar al PRI de los pinos. Todas esas expectativas de cambio, todas esas esperanzas, pues se vieron frustradas porque este gobierno pues realmente no correspondió a esas expectativas. Fue un gobierno que muy pronto mostró sus limitaciones y que estableció pues una connivencia política con el PRI y sobre todo con el sistema corporativo y con los grandes privilegios de las empresas monopólicas o casi monopólicas que dominaban la mayoría de la economía y de los sectores estratégicos de las nuevas tecnologías y las comunicaciones. Pues realmente, más allá del discurso y de algunas iniciativas que fueron importantes para modificar algunos artículos de la Constitución, para establecer canales más abiertos de participación y una mayor regulación sobre sectores que pues hasta esos momentos hacían prácticamente lo que querían,
Yo creo que en los hechos el balance es muy pobre. Yo creo que fue una decepción, fue una frustración para todas esas esperanzas de cambio. En efecto, el PRI fue derrotado, pero el régimen corporativo no lo fue. Los privilegios siguieron manteniéndose, incluso se consolidaron algunos nuevos a partir de el escenario que se creó en el país y en el mundo con el nuevo milenio. Y creo que esto fue como un saldo pendiente que la democratización no se alcanzó plenamente con la alternancia política. La alternancia fue una etapa muy limitada a lo que se esperaba por la sociedad mexicana, y pues esto fue un proceso que se tuvo que llevar a cabo años más adelante, pero en términos generales creo que sí quedó mucho a deber ese anhelo de cambio que se anunciaba con la derrota del PRI en el año 2000. En esos años, en ese sexenio, en los 2000, ya mencionabas en algún momento, Gabriel, la llamada Ley Televisa. Tenemos pocos minutos, pero ¿nos puedes brevemente contar, bueno, cuál fue su destino de esta ley? Con mucho gusto, Ivette. El contexto también muy general en los pocos minutos. Se dice que José López Portillo ahora nos dirá el doctor Ávila, él se autonombraba el último presidente de la revolución, ¿no? Así es. Sí, y yo creo que en parte es cierto, porque a partir de los sexenios siguientes comenzó a darse ya esto que ahora comentamos mucho, que es las políticas del neoliberalismo, donde el mercado es el que determina, pues prácticamente las acciones de política pública y un Estado menos intervencionista. Y eso lo vimos ya en los sexenios de Miguel de la Madrid, que aunque hubo algunos intentos de recuperación del papel del Estado en los medios de comunicación, pues ya en el gobierno de Salinas es el cambio totalmente radical. En el gobierno de Zedillo se consolida, y ya en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, pues es simplemente una continuidad y un reforzamiento de todas estas políticas. Bueno, en el tema de los medios de comunicación y en particular de la radio, es prácticamente lo mismo. En el sexenio de Carlos Salinas se privatiza la televisión, queda en manos este medio de comunicación de Ricardo Salinas Pliego, un empresario pues de una familia pues de Ambolengo que venía de la venta de electrodomésticos y va consolidando a través de la televisión muchos otros negocios. Se venden estas cadenas de televisión. Un grupo de intelectuales pide al gobierno de Salinas que por favor no se privatice, pues obviamente la radio, pero tampoco la televisión. El IMER siguió en manos finalmente del Estado, aunque adscrito durante varios años a Secretaría de Gobernación. Es cuando se da la recuperación del Canal 22, que sigue pues como uno de los pocos canales culturales que tenemos en nuestro país, pero en general lo que imperó fue esto, este dominio de la iniciativa privada en estas políticas públicas. Y yo diría que hubo antes de la ley Televisa otro gran momento, que fue durante el foxismo, que se pensaba que iba a haber también una nueva ley. Él había prometido una ley democratizadora de los medios, incluso se hicieron mesas y demás, y lo que hubo fue un llamado decretazo, así se le llamó, que era en realidad una reforma a los llamados tiempos fiscales que venían del 68 para reducirlos considerablemente, y por otra parte una modificación al reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, el del 73, el de Luis Echeverría, para también generarle condiciones al desarrollo todavía mayor de la publicidad, sobre todo en televisión, sin que ya cometieran ilegalidades, ¿no? Es cuando la televisión se inundó de los llamados infomerciales. Eso se lo debemos a Fox, a ese famoso decretazo del 2002. Bueno, el clímax incluso llevó ya a que sea un fenómeno que se estudió no solo en México, sino en el mundo, del poder político mediático, fue la ley Televisa, en la que todos los actores políticos se disciplinaron con la empresa dominante, que fue Televisa, para crearles una ley a modo.
que les daba un enorme privilegio. En fin, si no es porque presentan una acción de inconstitucionalidad, 47 senadores, esta ley estaría todavía hoy, yo creo que vigente, quizá ya no en esta nueva administración, pero sí al menos hasta varios años después. Se revirtió esa ley, pero a pesar de todo ello, se fueron dando también facilidades de expansión, sobre todo para Televisa. Se privatizaron obviamente las telecomunicaciones, particularmente la telefonía. Se crea otro gran empresario que es Carlos Slim, pero muchas de las acciones de política pública que se dieron ya en el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto era para seguir fortaleciendo a Televisa, para ir debilitando a Telmex, que había alcanzado ya un poder económico muy importante en los últimos años. La llegada de la televisión digital, que permitió una multiplicación de señales, también la tenemos en la radio, pero en esta apertura democrática también no debemos dejar de mencionar acciones claras de censura en contra de José Gutiérrez Vivó en el sexenio de Fox y de Carmen Aristegui, tanto en el de Fox como en el gobierno de Felipe Calderón. Esta apertura de la radio también, no todos estaban evidentemente de acuerdo, y mucho menos algunos de estos políticos y empresarios de entonces. Esta relación entre noticieros y los actores políticos. Pues Gabriel Sosa Plata, muchísimas gracias por llevarnos ahora tú en esta ocasión por la historia de la radio, y al doctor Felipe Ávila por cada semana llevarnos por la historia de México. Felipe, tenemos un minutito ya para cerrar este programa, pero la próxima semana continuamos con los últimos 21 años o los recientes 21 años de la historia de la radio. Sí, Betty, también vamos a abrirle un espacio especial a hacer una historia de radioeducación. Qué mejor que aprovechar estos micrófonos con esta institución hermana y querida, y vamos a hablar también de la historia de radioeducación, Betty. Perfecto. Pues muchísimas gracias hoy por dedicarnos estos minutos para hablar de la historia de la radio. Y bueno, agradecemos a todos nuestros radioescuchas que nos acompañaron hoy. Les recordamos que tenemos retransmisión todos los sábados a las 9 de la mañana. Por si se perdieron esta emisión hoy, la pueden escuchar completa nuevamente el sábado. Muchísimas gracias. Esto fue Historia Viva, la voz del pueblo de México. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.